Rubén es presidente del CONEP. El CONEP es una organización que la componen el sector privado en diferentes organizaciones. Diferentes organizaciones del sector privado forman CONEP. Y CONEP, a su vez, tiene representación en algunas instituciones importantes del país. Por ejemplo, entiendo que en la Caja del Seguro Social y en algunas instituciones gubernamentales. Y quería que nos hiciera una lectura sobre los principales retos que enfrentamos en este momento. Bienvenido, Rubén, a Sal y Pimienta. Gracias, Anet, gracias a Mariela y por supuesto a Eric, gracias por esta invitación. Y ustedes saben que el aprecio a ustedes y al programa es profundo. En relación con lo que me planteas, a ver, ¿dónde estamos? Estamos como heredero de la crisis producida por la pandemia y exacerbada por la situación de la guerra de Rusia contra Ucrania. Ese es el marco de referencia de la situación económica del país. En el medio, muchas asignaturas pendientes que vienen de atrás de la pandemia, de antes, digo mejor, de la pandemia. Una débil institucionalidad, déficit ciudadano. Esa es una realidad que, por ejemplo, a mí me desconcierta, ¿no? El déficit de ciudadanía, de participación de la ciudadanía en el devenir del país, instituciones débiles, y además de eso, tenemos una situación en la cual no termina de construirse en la práctica el llamado Estado austero, es decir, un Estado que ponga en el centro de las cosas al ciudadano, que le sirva al ciudadano, que sea un facilitador. Me he encontrado en la mesa de reactivación económica un eje transversal fundamental, cuyo punto significativo es la desburocratización del Estado. Y miren que eso es tan importante, que la burocracia exacerbada es un predisponente de los actos de corrupción. Eso aparece en toda la literatura que habla del Estado democrático, el Estado de Derecho. Estos son elementos que a nosotros nos preocupan. Si vemos el futuro del país con optimismo de la inteligencia y de la voluntad, como lo he dicho, porque hay muchas personas con ánimo de trabajar, hay muchos emprendedores que se han generado como consecuencia de la crisis, que tienen ideas novedosas, y hay mucho interés de la empresa privada por actuar con espíritu patriótico. Así es que tenemos que poner en orden la casa, tomando en cuenta estos elementos que he mencionado. Aunado a eso, tenemos que poner en perspectiva la mejoría de nuestra educación, no solamente la educación formal, la educación técnica, y además la educación en los valores, en los principios y en el espíritu cívico. Yo creo que eso es bien importante para construir o solidificar un verdadero y auténtico Estado democrático, no un Estado, no una democracia virtual, sino una democracia presencial, donde la gente de verdad le guste participar, que la gente pueda aportar racionalmente y que podamos caminar hacia un país inclusivo, un país donde todos tengamos oportunidades y tengamos una verdadera igualdad. Rubén, bueno, a ver, sí, coincidimos que tenemos enfrente las consecuencias de una crisis provocada por una pandemia. Y el gobierno dio pasos para tratar de hacer esta reactivación económica para minimizar este impacto. ¿Qué avances tú sientes que se han hecho o que se puedan empezar a sentir en las próximas semanas con este tema de la reactivación económica? Bueno, hay que ser, como diría Hannah Arendt, hay que actuar con la dignidad de los hechos. Y vamos a ver lo siguiente. Nosotros encontramos una mesa de reactivación. Al momento en que me hice cargo del CONEP con la nueva junta directiva, una mesa de reactivación
que había sido propuesta por la empresa privada. Esa mesa de reactivación debía activar unos mecanismos de seguimiento de los puntos. Eran 47 consensos. Hubieron unos ejes transversales, temas que tenía que ver, otros temas que tenían que ver con el área industrial, con la agricultura, turismo, sector financiero, etcétera, etcétera. Esos temas, que ojo, no constituyen un programa de gobierno, sino medidas para facilitar la inversión, para estimular el empleo y demás, eso podríamos decir que tiene un avance de cerca del 50%. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos una expectativa en cuanto a la macroeconomía basada en lo que dicen organismos internacionales de nuestra posibilidad de desarrollo, de índice de crecimiento, que es muy positivo. Sin embargo, no estamos generando empleo. Entonces, es cierto que ha habido reactivación económica. También es cierto que el fenómeno de la pandemia ha cambiado los modelos de administración de algunas empresas que tienden, por ejemplo, y esta es una situación global, tienden a reducir los espacios donde desarrollan sus actividades, a establecer concentración en cuanto a las labores que realiza determinado personal, es decir, empresas mucho más dinámicas, empresas que tienden a utilizar la tecnología de una manera mucho más consistente. Entonces puede ser que todos esos elementos tengan impacto en el restablecimiento de los puestos de trabajo, además de que la crisis se suma a más crisis con este tema internacional. Entonces, independientemente de esas buenas expectativas que tenemos con el crecimiento económico, siempre tenemos esa asignatura pendiente de la creación de empleo. Entonces, no importa cuál sea el titular en cuanto al crecimiento económico, si no creamos empleo, si no establecemos un parámetro que facilite las inversiones, entonces podemos tener dificultades que se van a sostener en el tiempo. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Estimular la economía, la inversión extranjera, mejorar los parámetros de empleo, principalmente en el sector juvenil, donde ha impactado muy fuerte la situación de la crisis. Eso nos preocupa tremendamente. Y además de eso, producir un estado de confianza. Es decir, no podemos atraer inversiones si no generamos confianza. ¿Cómo generamos confianza? Que haya una estructura judicial sólida, respetable, transparente, y que además se disminuya la discrecionalidad en las decisiones. La discrecionalidad es otro predisponente de la corrupción y disminuye cualquier índice de confianza que uno quisiera construir. Debemos decir que ha habido una comunicación muy fluida con el ministro de Comercio. Creo que ha sido una comunicación que nos ha permitido trabajar en una hoja de ruta en el tema de la reactivación. Puedo mencionar lo siguiente: en estos días lanzamos una campaña sobre el hecho de consumir lo que se produce en Panamá. Eso es parte de la mesa de reactivación. También se está trabajando en estimular el área del turismo, que es un área que estimula mucho el empleo. Está el tema del pago a los proveedores. Estamos también tratando de abatir toda esa burocracia o tramitología pesada que afecta los desembolsos a los proveedores de servicios y de obras. Concretamente, entonces, al final nosotros tenemos que hacer sinergia con el Estado, con el objetivo de ir destruyendo todas esas barreras que impiden que nosotros logremos un objetivo fundamental, que es producir empleo, restaurar el que perdimos y crear las condiciones para que se den nuevas posibilidades en el país. Yo concluyo esta parte con lo siguiente: nosotros vivimos una era diferente, una era donde la tecnología, el desarrollo, la inteligencia artificial, toda una serie de condiciones son los grandes retos de nuestros países.
Y si queremos generar un entorno competitivo, tenemos que adecuarnos a ese futuro. Si no, vamos a seguir con esa dinámica de mucha informalidad. Eso genera un efecto dominó, principalmente con la seguridad social, que es un tema fundamental. Y además crea las condiciones para situaciones sociales volátiles que nadie quiere. Gracias, Rubén. Vamos a hacer una pequeña pausa y de regreso hablemos también sobre otro de los problemas, bueno, que como dicen, que ¿cómo es? Que parió la abuela, éramos muchos y parió la abuela. En este panorama, pues después de una crisis como la del coronavirus y después de todo este tema del empleo y los cambios en la manera de hacer negocios, se nos suma un fantasma, bueno, más bien un monstruo que se nos viene encima, que es el tema de la Caja del Seguro Social. Vámonos al cambio y de regreso hablemos sobre ese elefante en la mitad de la mesa, de la sala. Vámonos al cambio y de regreso más en Sal y Pimienta, programa para gente con criterio. Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio, Eric. Terpel Voltex, la primera red de electrolineras de carga rápida que conectará al país de frontera a frontera. El futuro de movilidad eléctrica ya está en Panamá y se llama Terpel Voltex. Tener un auto eléctrico en Panamá ahora sí es una realidad con nuestra red de estaciones de carga rápida. Terpel Voltex, electrolineras en tu camino. Adelante, Anet. Sí, bueno, estamos conversando con Rubén Castillo. Rubén es el presidente del CONEP, Consejo Nacional de la Empresa Privada. Hemos hablado un poco sobre la coyuntura económica, lo que estamos viviendo producto de la crisis económica creada por el coronavirus, o por el manejo, voy a decir, del gobierno del coronavirus, y bueno, las perspectivas económicas. Ahora, a esta crisis se le suma la Caja del Seguro Social, que todo el mundo dice, viene el lobo, viene el lobo, viene el lobo, pero parece que ya el lobo está aquí, pisando las
pisándonos los pies, con algo que tú dijiste también, al aumentar el empleo informal, producto de la crisis, bajan los ingresos de la ya golpeadas finanzas de la Caja del Seguro Social. Esto parece como la tormenta perfecta. ¿Cómo lo analizan en el CONEP? Bueno, el Estado planteó una mesa para que se pudiera analizar a profundidad la situación del programa de invalidez, vejez y muerte, pero puso una valla, por decirlo así, un muro, que el presidente de la República dijo: olvídense de las paramétricas. No puede haber cambios en las paramétricas, que significa no puede haber cambios en la edad ni cambios en las cuotas. Me detengo allí y simplemente hago un análisis en base a data dura. En el mundo, en el año 2050, parece lejos, pero no lo es, habrá 1.300 millones de personas, entre 1.250 y 1.300 millones de personas de más de 60 años. Es decir, hay un crecimiento exponencial de las personas que van a estar jubiladas o que están a las puertas de una jubilación bajo el concepto que nosotros tenemos actualmente. ¿Por qué? Por una situación muy lógica. Hemos mejorado la salud a lo largo de los años. En el siglo XXI, nuestra expectativa de vida crecerá en 20 años más. Eso está consignado en estudios científicos y en el análisis de lo que ha ocurrido anteriormente, es decir, la data de cómo el ser humano ha ido abatiendo enfermedades, controlando situaciones críticas que han permitido que tengamos una mayor expectativa de vida con vitalidad. Ese es un tema concreto e importante a analizar. Si ese panorama es así, y si en la década de los 50 del siglo pasado había 5 cotizantes, por lo menos, contra un jubilado, y ahora esa relación dramáticamente se reduce, es absurdo, por decirlo menos, que no analicemos esa variable. Yo no digo que hay necesariamente que concluir en hacer cambios en la edad o en las cuotas, pero sí digo lo siguiente: si no lo analizamos, estamos perdiendo un elemento fundamental para tomar decisiones, porque si nosotros no lo cambiamos o no examinamos estos fenómenos, ¿qué va a pasar? Al final el programa va a ir decayendo, y si el Estado quiere salir a apuntalarlo con dinero de toda la ciudadanía, vamos a tener que quitarle ese dinero a la infraestructura, a la educación, a la salud o al futuro de los que aún no están jubilados. Fíjense todos esos elementos que hay que ponerlos en perspectiva. Entonces, ¿qué decíamos nosotros? Que un ente independiente, en este caso la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, hiciera un examen de esa realidad y que le dijera al país al final, sin matizarlo, estas son las condiciones básicas del programa y su futuro, para que sacáramos nosotros mismos las conclusiones y decidiéramos en su momento qué es lo que se debe hacer. El CONEP presentó un plan y dijo: aquí está el plan de los 3 pilares, que es muy conocido, se ha debatido, y el sector laboral dice: no, volvamos al pasado, demos un salto al pasado y volvamos al supuesto método solidario. Pero el método solidario, que es el del reparto universal, al final no es tan solidario porque afecta a la gente que no se ha jubilado. Esa es una realidad. Al final le pone una presión importante a esas personas que no se han jubilado
porque al unificar los dos sistemas que tenemos en este momento, los más perjudicados son aquellos que tienen cuentas individuales. Y ese es un problema real que debe ser resuelto de forma racional. En un mundo paradisiaco, virginal, en el llamado deber ser imaginario, podríamos decir, quiero jubilarme a los 50 años. Bueno, eso fue lo que hicieron en Grecia. En Grecia. Y sabemos cómo terminó esa historia, ¿no? Sabemos cómo terminó, no solamente cambiando paramétricas, sino reduciendo sensiblemente la jubilación de las personas que ya estaban en el sistema. Entonces, este no es un tema emocional, este es un tema de estudio, es un tema racional, que debemos verlo de esa manera para salvar una institución tan importante como la Caja del Seguro Social. Ese es el tema de invalidez, vejez y muerte. Yo les digo algo, hace como 2 semanas, 3 semanas, fuimos a Costa Rica, a la regional de la Organización Internacional del Trabajo, a ver qué está pasando con el estudio, y les puedo comentar que nos atendieron muy bien y nos dijeron que el estudio había comenzado en el mes de enero, que ellos estaban avanzando, nos mostraron un flujograma y que posiblemente podían tener un resultado sin que se comprometieran a ello en el mes de julio, a finales del mes de julio, o de repente en agosto. Esperemos ese resultado y debemos entonces abrir un debate sobre esta situación. Y del otro lado está el tema administrativo, porque estamos hablando del IBM, pero no hablamos mucho de la administración, que requiere reformas profundas, reformas que permitan, por ejemplo, que no exista desabastecimiento de medicamentos, que haya mejores servicios de salud, que haya una política de prevención y que además la estructura de la junta directiva de la Caja del Seguro Social se base en el concepto del gobierno corporativo. Si nosotros no hacemos una reforma integral, entonces la Caja va a sufrir de todas maneras, aunque tratemos de resolver uno de los programas, porque el problema de la Caja es mucho más profundo y va a todo el tema de la administración, a todo el tema de lo que tiene que ver con el manejo de las prestaciones médicas y el servicio que se le da a todos los asegurados. Es un tema denso. Es un tema denso, pero no, a ver, cuando se planteó el diálogo originalmente era por la crisis del fondo, o sea, era la crisis particularmente del fondo de invalidez, vejez y muerte. Sí. Siendo eso solamente un tema denso, no lo hicieron todavía más denso, metiendo todo el tema de los servicios de salud en la junta directiva, o sea, tirando sí. todos esos temas a una mesa de diálogo que no parece tener avances importantes después de ¿cuánto? Ya 2 años tienen de estarse reuniendo. Bueno, en la mesa, yo dije, la mesa está en una animación suspendida. Animación suspendida, está bueno. Sí, porque se dijo, vamos a esperar, y al final hubo alguien por allí que dijo, yo creo que esto debe ser resuelto por el próximo gobierno, y yo creo que esa no es una solución, porque estamos desconociendo una realidad que es la crisis del programa. Y tiene razón, o sea, el diálogo tiene que ver con el programa de invalidez, vejez y muerte, y debe avanzar en esa vía, porque es algo que sensiblemente ya se sabe que está entrando en una crisis que puede convertirse en una crisis irreversible. Si seguimos esperando que algo milagroso resuelva la situación. Eso por un lado, pero yo lo que quiero manifestar es que por la otra vía hay una situación administrativa que también vamos a tener que analizar en el sentido de mejorarla y de actualizarla. A mí me han dicho, por ejemplo, que el sistema CIPE tiene problemas en cuanto a su soporte. Estamos hablando del sistema que gobierna toda la estructura de la Caja del Seguro Social. Y si eso fuera cierto, es un problema grave que tenemos que resolver. Estoy viendo, por ejemplo, en la junta directiva de la Caja, situaciones inverosímiles. Por ejemplo, allá llegan una cantidad de recursos que deben ser resueltos, recursos de reclamos dentro de la propia
de la propia institución en cuanto a medidas disciplinarias y demás, y otros recursos que presentan las empresas, los trabajadores. Entonces hay un cúmulo de cosas que desenfocan a la junta directiva. Entonces, es cierto, debemos atender rápidamente lo de invalidez, vejez y muerte por un lado, pero no perder de vista que la institución debe tener una reforma estructural para que cumpla de manera eficaz su función. Sí, la verdad es que el panorama no se ve muy alentador, ¿no? Una OIT que se ha demorado tanto analizando un gobierno que pareciera estar intencionalmente alargando una discusión que debía ser sobre un tema, y yo pienso también que el grupo de trabajadores agregando temas que no debieron haber estado en esta mesa en particular. Ahora bien, Rubén, en tu concepto, la calidad de vida del ciudadano, porque al final, claro, ellos meten temas adicionales al fondo, porque dicen, si tú me vas a aumentar la edad de jubilación, tú me vas a aumentar lo que estoy pagando del Seguro Social, y ni siquiera me estás mejorando la calidad del servicio, que es mala, o sea, que tiene, vamos a decir que no que mala, que tiene serias deficiencias en abastecimiento de medicamentos, en el tiempo en que dan las citas, en cuando los exámenes, etcétera. Entonces, ¿yo qué gano de todo esto? ¿Cuál sería tu pronóstico? ¿Hacia dónde vamos con esto? Bueno, es cierto, o sea, cuando a uno le plantean, yo no estoy jubilado y no sé. Pero es un chico así joven como nosotros, por favor. Sí, por ahí escuché un concepto que me encantó. Soy un adolescente senior. Uno se gradúa de adolescente y sigue siendo adolescente. Adolescente senior. Entonces, mira, yo creo que hay una que yo conozco bien cerca de nosotros ahorita que es una adolescente senior, ¿ves? Sí, y hay otro lúgubre, otro concepto lúgubre que dice estoy entre los 50 y la muerte. Pero al final, fíjense lo siguiente, la gente va a una institución y debe recibir un servicio eficiente, transparente, expedito. Eso no lo hemos entendido. La gente debe sentir que el funcionario le debe tener miedo a la sociedad, al ciudadano, y no al revés. No al revés. Porque es el ciudadano el que debe apoderarse de los medios que permitan evidenciar las falencias de las instituciones para que estas falencias sean resueltas. En el tema de la caja, sin lugar a dudas, tenemos un problema en las prestaciones médicas, tenemos un problema en el servicio, tenemos un problema en la administración y un problema evidente en el programa de invalidez, vejez y muerte. Y obviamente cualquier persona puede decir, yo no quiero que me eleven la edad de jubilación. Yo tampoco lo quiero. Yo me quiero jubilar a la edad que está prevista en la actualidad. Pero el problema lo tenemos que analizar no de nuestra perspectiva personal, sino desde la realidad. O sea, cuando uno analiza la edad de jubilación de distintos países, se da cuenta que se ha ido moviendo dependiendo de la expectativa de vida. Nosotros tenemos que construir un sistema sólido que genere, por ejemplo, un tema de protección a la ciudadanía con programas de prevención. Ahora yo estaba viendo el tema de los medicamentos y nosotros no tenemos una estadística que dice cuántas personas aquí tienen diabetes, cuántas personas tienen presión alta, enfermedades crónicas que se pueden proyectar en el tiempo, las necesidades de medicamentos. No tenemos esa data. Hay unas investigaciones que indican que la diabetes y la presión ahora se están presentando a edades más tempranas. Hay gente con 30, 35 años con diabetes o presión alta. ¿Qué estamos haciendo para evitar que ese fenómeno crezca? No es solamente el problema de la disponibilidad de los medicamentos, es el problema de racionalizar esto a través de medidas de prevención. Si tenemos menos personas que se enferman, habrá menos necesidad del uso de medicamentos. Esa es una ecuación lógica, clara. El otro tema que
que Bueno, tiene... eso habla sobre el cambiar el sistema de salud, hablar de una salud preventiva, que siempre lo dicen. Cada vez que convocan un diálogo, hablan sobre de cambiar el modelo de salud curativa a una salud preventiva, pero como que nunca logran implementarlo. Pero lo que pasa es que ¿dónde están las políticas públicas en relación con eso? Entonces eso lo tenemos que construir los ciudadanos junto con las autoridades y construirlo de verdad. Es decir, nosotros pagamos una cuota al seguro social y tenemos que exigir que el servicio sea eficiente por aquello de lo que ya mencioné, el ciudadano en el centro de todas las cosas. Ese es el estado virtuoso que queremos. Porque entonces, si eso no es así, entonces nosotros ya no somos ciudadanos, sino somos súbditos de una situación en la cual nosotros somos al final personas de segunda categoría. Y eso no debe ser de ninguna manera. Entonces, un problema serio. A veces se examina la empresa privada desde una perspectiva equivocada. Yo creo que hay un sector privado que es consciente de que debe aportar, de que debe establecer parámetros positivos para cambiar la sociedad. Y yo creo que al final aquellos que piensan que puede haber una sociedad sin la participación de la empresa privada son aquellos que creen que no debe existir la libertad de pensamiento, que no debe existir la ideación, el interés de la superación, porque a través de la empresa privada, de su optimismo, de las posibilidades que brinda, es la única manera donde podemos progresar. Eso es una realidad que nosotros tenemos que plantear con toda la fuerza que nos da la convicción de años que implican que la empresa privada es la que ha permitido el desarrollo de las naciones. Gracias, Rubén. Gracias por habernos dado un panorama tan claro de lo que está ocurriendo, más para preocuparnos, pero yo creo que si no discutimos las cosas que están mal, nunca vamos a encontrar las soluciones, o por lo menos, no sé, realizar que hay que hacer algo, hay que salir de ese letargo ciudadano. Quiero aprovechar, Anet, para mencionar algo. Yo no quiero romantizar al sector privado. Evidentemente que dentro del sector privado habrá gente que tiene unas actitudes fuera del lugar desde el punto de vista del comportamiento, habrá delincuentes y demás. Esa es la realidad de una sociedad. Lo único que quiero reflejar es que la mayoría de la gente que se mueve en el sector privado, que está compuesto primordialmente por gente de pequeña, mediana y microempresas, tienen el espíritu y la voluntad de hacer las cosas bien. Entonces esas personas se tienen que unir con otras voluntades para construir entre todos, sin pensar en las diferencias que nos separan, sino en las cosas que nos unen, construir un país donde quepamos todos. Construir un país donde quepamos todos. Bueno, me quedo con eso. Gracias, Rubén, por acompañarnos, y ustedes.